Collserola, en Barcelona, el patio de casa, mi campo de entrenamiento habitual. Aquí le he puesto nombre y apellido a cada piedra, árbol y arbusto. Es nuestro trocito de verde, aquí en la ciudad gris. Las Gavarras, en la Costa Brava, Girona. Los montes que me vieron crecer, la tierra que me adoptó hace ya tiempo. Sus alcornoques en catalán alzinas sureras, sus arbustos de brezo, sus madroños, ese olor tan característico en el aire, sus muchos dólmenes y esa especial quietud nunca han dejado de invocarme. Y a ellos vuelvo siempre que tengo ocasión. La idea de unir esos dos puntos separados por el espacio y el tiempo, recorriendo el camino, corriendo y en solitario, por el interior, por la montaña, recolectando nuevos recuerdos a mi paso, se ha convertido, con el tiempo, en una obsesión. Un viaje, un reto o una experiencia que estoy a punto de iniciar, siempre en busca del movimiento. Nuestra sociedad y nuestra manera de vida está proyectada en torno a algo que no requiere que nos movamos, ¿no? Para comer vamos al supermercado, para trabajar la gran mayoría de nosotros trabajamos sentados. Existe una necesidad biológica intrínseca del ser humano de moverse continuamente y lo estamos perdiendo. Y entonces a través del deporte podemos conseguir, digamos, subsanar esa parte, ¿no? Y esto es, de alguna manera, para mí, la puerta de entrada a todos los demás temas que a mí me gusta tratar, ¿no? y a lo que me dedico, ¿no? Que es a la ultradistancia. Solamente el hecho de prepararte para poder correr una larga distancia o muy larga distancia, introduce en tu vida un factor de movimiento, de esfuerzo, de disciplina, de autodisciplina y de ganas de superación que modela tu vida y modela tu manera de ver las cosas y de entender las cosas. Y ese es el sentido de emprender un viaje como este, ¿no? Este es el motivo por el cual decido correr 170 kilómetros hasta las Gavarras, simplemente con el único objetivo real de unir Collserola, que es mi lugar de entrenamiento, con las Gavarras, que es donde yo he nacido y crecido. Todo ¿no? listo. Arrancamos. ¿Querían David, papi? Fuerza. ¡Fuerza! Adiós. Tú al cole y yo a casa de... Tienes Pantano de Valvidrera. Vamos bien. Vamos bien. Hola.
ahí Barcelona, poco a poco iremos dejando atrás este paisaje, ahí para verlo. 9 kilómetros, solo faltan unos 162. Vamos frescos, obvio, y vamos bien. Nico es una persona Seguimos. muy pasional, es una persona que consigue meter todos los esfuerzos cuando quiere conseguir algo en eso y lo consigue, que es una de las cosas que más admiro de él, ¿no? En un momento dado me dijo, oye, ¿por qué no montamos algo nosotros dos y tal? Y yo en aquel momento, que no había emprendido nunca y tal, lo veía como una fantasía y bueno, aquí estamos, ¿no? 10 años después. Pues ese ejemplo de lo que hemos montado juntos en Synapsis, en su vida es todo, ¿no? Yo recuerdo anécdotas de Nico de cosas que ha hecho durante mucho tiempo antes de conocerme y mientras lo he conocido, y lo que a él se le mete entre ceja y ceja lo consigue, ¿no? Jo crec que amb en Nico m'hi sento molt identificat perquè crec que és, si amb algú l'hagués de definir seria un motivat. Jo m'hi considero un motivat, jo crec que és incapaç d'agafar una cosa i fer-la per fer-la, sinó que si agafa una cosa la fa per gaudir-la al màxim, exprimir-la i fer-la al màxim de bé que pugui, no? Per endur-se'n el millor record que tingui. No? I en aquest cas el que jo més puc dir que és a les curses, veig que cada any ha fet el millor que ha pogut i l'ha gaudit el millor que s'ha pogut. En Nico és un tio perseverant, que es posa un objectiu al cap i jo sé que el tirarà endavant. Sempre és així, sigui el que sigui. Sigui en el món de l'esport, sigui en el món de laboral. És un tio que quan se li posa algú al cap, ell ho fa i ho aconsegueix. Estamos pasando el Turó de Moncada. Todo esto ha sido explotación. Ahí abajo está la cementera. Han dejado estos paisajes tan extraños. Y bueno, esta es un poco, yo tengo como la puerta de salida, digamos, de Collserola. Para acabar, ya, de hecho ya estamos fuera. Y la puerta de entrada a lo que va a ser la Cerrada Marina y para adelante el litoral. Bueno, vamos bien, llevamos 20 kilómetros. Tengo molestias en el pie, como vengo teniendo, pero bueno, de momento molestias se aguantan mientras no vaya nada más. Vamos bien. Tengo un poco de sed, tengo agua, pero tengo ganas de beber agua sola. Ahora a ver si encuentro una fuente. Me faltan unos 10 kilómetros, o sea que bien. Siempre que salgo me miro esto desde la lejanía y pienso en este momento. Y llevo pues casi 4 años pensando en este momento, 3 años. A nivel psicológico está esta parte de visualización. Yo lo llamo así, ¿no? Pues me intento imaginar a mí mismo ahí corriendo, intento pensar en todas las situaciones que se puedan dar, es como un juego, ¿no? Contrasto, ¿no? Cómo me lo imaginaba, cómo era ese momento dentro de esa visualización y cómo es realmente ahora, ¿no? Y ese contraste y ese descubrir la realidad de lo que tú te estabas esperando es como un momento mágico. Y lo más mágico es que a lo mejor este reto va a durar 30 horas, pero dentro de esas 30 horas, cada minuto es uno de esos momentos. Porque nosotros, los que corremos por la montaña, solamente estamos allí una fracción de segundo, solamente estamos de paso. Y siempre digo, ¿no? Nosotros no queremos nada, ni nada se pide de nosotros. Nosotros solamente estamos de paso, ¿no? Pasamos por allí, hacemos poco ruido, no dejamos nada detrás i nos llevamos todo, no? La meva relació amb l'esport jo crec que és una relació molt desigual i molt egoista. Sempre ho he pensat. Jo de l'esport hi xupo tota l'energia que et pot donar per viure, no? El faig servir doncs, com jo vull, i en canvi crec que no li torno tot allò que jo en trec de bo de l'esport. És una forma de viure, el necessito en el meu dia a dia, és el que em retorna una mica o el que em manté en pau amb mi mateix i amb el dia a dia. Llavors jo crec que és una relació molt egoista.
la veritat. Hòstia, l'has portat super lluny. Que brutal. Ha sortit bé o què? Explica'm. Ha tornat? Tenim dron? Pensava, potser em quedo per aquí, perquè potser lo aterriza. En plan, llévamelo de vuelta. Brutal. Però no he pogut resistir-me a girar-me per mirar-lo, perquè és que dic, hòstia, encara està aquí? Brutal. Jo he flipat de lo lluny que ha arribat. S'anava parant a ratos perquè perdia la senyal, però superguai, o sigui, quasi 1 quilòmetre. I t'he pogut seguir bastant guai. Quedava molt guapo que es tapava el camí amb els arbres, però hi havia com alguna clariana i se't veia sortir per allà i ha quedat molt guai, Vinga, Nico, que vagi superbé, a tope. De primeras piensas, estar loco, pero es que realmente es algo que hace, no diariamente, pero sí regularmente, ¿no? Porque entrena y tal, ¿no? Y claro, el hecho de hacerlo solo, de ir sin expedición, digamos, sin compañeros, hombre, de primeras hasta te preocupas de tener miedo, ¿eh? Decir, oye, ¿qué va a pasar? O sea, va a estar ahí toda la noche corriendo. Pero luego dices, no sé, Nico lo va a hacer, lo va a conseguir y va a tirar para adelante y luego nos explicará sus anécdotas, pero es que lo va a sacar, ¿no? El Montnegra. Estamos aquí en el parque del Montnegra. Estas montañas parece que tengan barba pobladísima de color verde, me da la sensación. Me encantan. Está haciendo la noche ya. Se va el sol. Está bajando la temperatura. De momento voy a tirar y a ver en qué momento me paro para ponerme la camiseta manga larga y seguir para adelante. Y llevamos 75, sí. Bueno, 74,8 concretamente. La ultravida para mí, y cada uno tendrá, digamos, su concepto, ¿no? de lo que puede ser esta ultravida, para mí consiste básicamente en intentar vivir la vida de forma mucho más que plena, de intentar perseguir esas sensaciones que nos hacen sentir realmente vivos, intentar sentir emociones pero de forma muy profunda, muy a flor de piel, buscando situaciones que nos colocan, digamos, en esa onda vibratoria, por así decirlo, ¿no? Buscando cosas que realmente nos acerquen a reflexiones un poquito más profundas, a sentimientos un poquito más profundos y por lo tanto a un sentimiento de vida un poquito más profundo. Que consigue coger eso y después llevárselo a su vida cotidiana, a su trabajo, a su me levanto, voy a trabajar, etcétera, etcétera. Y además tal vez consigue o intenta transmitírselo a los demás, a la gente que tiene alrededor. Para mí eso es el concepto de ultravida. Ahí se esconde, ¿no?, la ultravida. Entiendo que el concepto de ultravida que transmite Nico con todo esto es, al final, tú defínete tú mismo, define tu pasión, tus pasiones y ve a por ellas y lucha por ellas, ¿no? La ultravida es disfrutar de cada momento, disfrutar de cada cosa, como valorar todos los pequeños momentos, ¿no? La ultravida la vivimos, pues yo la vivo con mi hija cada día y la vivimos en el día a día en que disfrutamos cada pequeña acción. Sempre junts, mai separats. Aquest és el lema que tenim a casa. I per mi la ultravida és això. És sempre estar junts, sempre acompanyant-nos amb tot, tant el Nico com les seves idees, les seves competicions, no? Les carreres, tot,
com la Gala que tingui una idea, l'acompanyarem a fer això, o jo puc tenir les meves i el Nico sempre estarà amb mi, no? Al final és sempre junts, mai separats, ens recolzarem sempre i la ultravida és això. T'ho recomano perquè després et vindrà un tram llarguet que no hi ha res, vale? És a dir, quan ja t'encares, quan passes a prop de Tordera, o sigui, deixes Tordera, vas direcció a Blanes, no hi arribes a Blanes, però vas direcció a Blanes i fas cap al turó del Vilar i així, allà ja no trobaràs res. I això, que em sap molt, molt de greu no venir, tio, em feia molta gràcia perquè aquestes coses m'encanten a mi. Jo també de tant en tant em munto algun de repte d'aquests i és brutal, a més és una bestialitat el que has fet, el que estàs fent, i vas a un molt bon ritme pel que he vist, tio. Que se ve al fondo es Massanet de la Selva. Y falta menos de 1 kilómetro. Llevo muchísimos kilómetros sin poder repostar agua desde Vallgorguina. Desde Vallgorguina era el 70 y voy por el 112. Estoy cansado. Estoy bastante cansado. La verdad es que he tardado en estar cansado. Yo diría que hasta Massanet, que ha sido el kilómetro 105 o 107, una cosa por el estilo. Hasta allí no me sentía cansado, me dolían los pies, pero las piernas, por ejemplo, súper. De hecho, las piernas siguen bastante bien y no me sentía cansado. A nivel de cardio de fondo no me sentía cansado, pero ahora me siento cansado. A nivel de cardio, en realidad no. Estoy bastante bien. O sea, me podría poner a correr y sostenerlo. Bueno, a correr a 7:30. Sí, estoy corriendo a 7:30, 7 y podría sostenerlo. Pero los pies ya se están quejando bien. No están nada contentos. Cuidado aquí, me vaya a caer. El riachuelo, probablemente faltaría eso. Y ahora estoy cansado de sueño sobre todo. Estoy cansado de que la verdad me tumbaría aquí con las 2 mantas térmicas y me quedaría sobao. Dins del meu interior vull pensar, estàs grillat, però sé que és que a més sé que ho farà. Sortirà com surti, igual no l'acabes, però no passa res. Al final és una experiència que ell s'endurà, que la resta també ens enduem, perquè els que ho vivim des de fora també ho vivim a la nostra manera. Jo no faig aquestes curses, les faig d'acompanyant, però les visc a tope i ara també les viu la Gala, no? Que al final és la meva compi i que anem a animar el seu pare a totes les curses. I ens ha canviat, sí que ens ha canviat. ¡Fuerza! ¡Casi he arribat! Bien, bien, vamos, bien, bien. Nosotros te seguimos. Vale, esperemos a Rumanyà. Vale. Vale, Arribaré. te queremos. Besos. ¡Mua! Llegarás a tu corazón. Sí. Me doy fuerza, tírame fuerza. Mi hija Gala empezó a acompañarme a las competiciones cuando yo creo que tenía la primera competición 3 o 4 meses de vida. Luego ha estado toda la vida siguiéndome, ahora tiene 4 años, toda la vida siguiéndome de una ultra a otra. Y ver cómo lo vive ella es excepcional. O sea, es algo increíble, porque te das cuenta que esa idea que tenías inicial de transmitirle algo a través de todo esto, obviamente funciona a las mil maravillas y que ella entiende muchas cosas
y que ella entiende que yo no voy simplemente a correr, ¿no? Que ella entiende todo lo que hay detrás. Recuerdo cuando estaba recogiendo el dorsal para Bastions y se quedó súper seria. En ese momento tenía 3 años. No, mentira, tenía 2 años. Sí, hacía 3. Y me dijo: papá, y me lo dijo tal cual: papá, te has entrenado mucho, te has esforzado mucho y como que le has dedicado mucho tiempo, así que seguro que va a ir bien, da igual lo que pase. Cuando una niña de 2 años y medio te contesta eso, te das cuenta de que ha entendido de forma muy natural, de forma muy noble, ¿no? Si quieres, y de forma muy profunda, qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Esfuerzo, persistencia, compromiso, y que si eso está, las cosas no pueden ir mal, porque va a ir bien, pase lo que pase, aunque te retires, va a ir bien, ¿no? Y eso es aplicable a la vida. Y esto, así es como a todos aquellos de los que he hablado antes, ¿no? Desde el que te sigue por WhatsApp hasta el que está contigo haciéndote de supporter, es lo que les aportas. Y es lo que, de alguna forma, cada uno a su manera, entienden de todo esto, ¿no? Que es algo tan sencillo como correr por el monte, que es lo único que hago. Bueno, al final ha pasado lo que tenía que pasar. El reloj se ha muerto, el móvil se ha muerto y yo, aunque conozca las Gavarras, justo conozco al otro lado y no voy a conseguir llegar. Estaba a unos 7 kilómetros de Santa Coloma de Fito, que era la meta. En realidad he hecho más kilómetros de los que tocaba, así que el reto está medio conseguido, digo yo. El movimiento los transporta a través del espacio y el tiempo, pero no solo hacia adelante. También en un viaje hacia nuestros orígenes como especie, hacia una esencia primigenia que habita en nuestro interior. Existe un momento, en la ultradistancia, en la que los límites del tiempo y el espacio se desdibujan y entremezclan. El tiempo y la distancia se convierten en una sola cosa. La ultrarrelatividad es un concepto que se aparta de los confines de la física para adentrarse en el terreno de la experiencia humana. En su esencia, la ultrarrelatividad aborda la relación entre el movimiento, el tiempo y la percepción de la vida cotidiana, resaltando cómo el ser humano ha evolucionado en un mundo definido por la acción y el desplazamiento. Es así como del movimiento emerge la ultrarrelatividad, como un recordatorio de nuestra naturaleza nómada y energética, estrechamente unida al medio natural, condiciones en las que hemos existido a lo largo de miles de años y que solo hace unos pocos cientos hemos empezado a abandonar.